No es Perdí toda la cierto. entrevista. Sí, pues ahora cada vez que empiezo un en vivo, eh, reviso si estás así, si Wow. escuchan la voz, ¿no? Porque, ay, cómo me dolió. Fueron casi 40 minutos hablando y las cosas, tú sabes que las repetimos, pero cuando se repiten las cosas no sale la misma inspiración, no sale la misma Claro, espontaneidad. Pero bueno, si me acabo de demostrar que sí está funcionando, entonces se vamos a mecaniza un poco. comenzar. Te saco. Estamos acá. Ay, listo. Mi gente, bienvenidos a Más Allá del Miedo. Hoy tengo una entrevista muy especial desde Ciudad de México. Tengo a José Báez, un gran amigo de la casa, una persona con la que he compartido años en procesos de coaching de vida. Él es facilitador en mindfulness, compasión y muy interesante, especialista en comunicación no violenta, con una historia maravillosa de vida, con un aura que solo inspira tranquilidad, que inspira relajación, que inspira encontrarse con uno mismo, pero bueno, quiero que ustedes lo conozcan, quiero que ustedes lo vean y lo reciban así, de esa misma forma. Es un gran gusto para mí tener este amigo mío, José. Bienvenido a esta reunión de Más Allá del Miedo. ¿Cómo estás? Muy bien, David, muy bien. Honrado de este privilegio que representa que me invites a tu espacio para No, que para nada. estemos Para con mí mucho gusto. es un gusto enorme tenerte aquí. Nos conocemos ya desde hace muchos años. José fue una de las primeras personas que trabajó conmigo. Tuvimos un grupo en el cual apoyábamos a otras personas en todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, coaching de vida. Tuvimos una comunidad hermosísima por mucho tiempo y como todos vamos evolucionando, vamos avanzando y José tomó sus alas y las ha expandido enormemente, generando mucha conexión con personas a través de sus redes sociales, que se las voy a dejar aquí abajo para que puedan compartir en sus live, en TikTok más que todos los que los haces, ¿no? Donde se manejan todas Correcto. tus herramientas. Sí, ya he recorrido todas las redes sociales y verdaderamente dices, no, es que me enamora lo que yo he comentado mucho en las redes, por ejemplo, como Facebook, como Instagram y YouTube, las siento como frías, inclusive en los en vivos, ¿no? Son Ujú. como muy reducida la audiencia, digo, creo que también tiene que ver con el trabajo a largo plazo, ¿no? Pero en definitiva, la herramienta de TikTok me ha fascinado, David. Me ha fascinado por esa interacción constante con la audiencia, ¿no? Qué Y que bonito. además, como no nada más abre para tu audiencia, sino lo abre a toda la red y está constantemente avisando y convocando, entonces de repente tienes un, un impacto que, por ejemplo, en las otras redes pueden ser, no sé, 15, 20 personas, o de repente, ya que el video tiene ahí un mes, puedes llegar a 100, 200 personas. Aquí en un día pasan hasta 1000, 2000 personas en un espacio de hora y media, 2 horas, que es lo que Wow. normalmente dura una transmisión que yo hago, ¿no? Entonces no se la Pero pueden es perder. fascinante. Si pasan por TikTok, seguramente se van a encontrar con José. Aquí se los vengo a presentar para que nos cuente sus experiencias de vida. Y mi querido José, en este espacio nosotros queremos siempre ver más allá del coach, del facilitador y ver el humano detrás de las experiencias de vida, porque por más que tengamos esta información, tengamos esas herramientas, seguimos siendo humanos y hemos pasado por diferentes cosas y me gusta compartir con la audiencia las experiencias de alguien que ha vivido mucho, que ha experimentado mucho y que ha crecido enormemente. Y la primera pregunta con la que siempre comienzo estas sesiones es, ¿qué entiendes tú bajo la palabra miedo? Ah, interesante. No, no, qué buena pregunta, fíjate, porque si esto me lo hubieras preguntado hace, ¿qué te gusta? 5 o 10 años, mi respuesta hubiera sido muy diferente a la que tengo ahora, ¿no? En Ok, aquel momento, para mí el miedo era un proceso intimidante, era un bloqueo, era este anclaje al piso y a la imposibilidad completamente, ¿no? ujú, Hace no mucho tiempo tuve la oportunidad de participar en una charla donde
donde un conferencista nos daba su conferencia referente al miedo. Y decía, el miedo no es una mancha, el miedo no se quita, ¿no? No recuerdo si el título va así, pero el miedo Interesante. no es mancha, no se quita, ¿no? Y daba una analogía del miedo que me pareció muy reveladora y me llevó a la conclusión de que hay dos tipos de miedo, que es este miedo que te bloquea, este miedo que te imposibilita y este miedo que te incita a seguir adelante, ¿no? Que Ok. yo este miedo que te motiva, este miedo que te impulsa, lo defino más como intuición. Esta vocecita que está detrás de ti, que te dice, no vas a poder, o sea, fíjate lo que estás haciendo, ¿no? Es como esta voz precautoria que te Ujú. advierte del peligro, pero no te detiene, te permite avanzar e inclusive te permite diseñar estrategias, ¿no? Entonces, hoy lo veo desde esa perspectiva y yo ya hace tiempo que tengo la idea muy personal y muy propia de, yo tengo a dos compañeros de vida muy cercanos y a ambos, con ambos voy de la mano, ¿no? De un lado llevo el miedo y de otro lado llevo la muerte, porque, Oh, porque son dos conceptos que me impulsan a vivir de manera intensa, de manera profunda este momento, este instante en la cotidianidad. Romper estas cadenas de la inmediatez, estas cadenas del suponer, de la incertidumbre, todo esto, y atajar exclusivamente este momento, este espacio que puedo transformar a gusto con todas las herramientas, con todos los recursos con los que cuento en este momento, ¿no? Pero sí, básicamente hoy si me preguntas qué entiendo por la palabra miedo, pues es mi mejor amigo el día de hoy. wow. Eso no lo podría decir todo el mundo. No, no, no. Si lo ves como mejor amigo, vamos a movernos un poco al José de hace 5 o 10 años que me hubiese respondido diferente, como para indagar, porque esto ya es una respuesta muy educada, de sabiduría, de comprender qué es el miedo. Pero cuando no eras tan sabio en esta idea, ¿qué consideras tú cuál ha sido el miedo más significativo en tu vida? ¿Cómo se manifiesta? Interesante, porque el mayor miedo era la vulnerabilidad, Vulnerabilidad. era que me vieran vulnerable, que descubrieran mi talón de Aquiles, que era la vulnerabilidad, porque la relacionaba con debilidad. Mm, Entonces, ujú, yo creo que era ese mi mayor miedo. Yo siempre he tenido mucha, mucho, muchas conversaciones personales, muchas ideas catastróficas con respecto a mi autoconcepto. Tengo ok. un montón de crítica. Mi crítico interno, ese José Báez en la intimidad, era mi peor enemigo, pero mi peor enemigo en todos los sentidos, ¿no? Todo el tiempo me estaba cuestionando eh, el- la formación que tuve, por qué valdría la pena conocerme, por qué valdría la pena ser el profesional que era y todo el tiempo dudando de mis habilidades, dudando de mis competencias, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, ese cuestionamiento creo que verme descubierto o encontrar evidencia de todas estas conversaciones me mantenía intimidado, ¿no? Me mantenía en este bloqueo constante de chin, pues no, o sea, no tengo nada importante que decir, ¿no? Tiene que ver mucho con todo mi entorno, que yo fui muy juzgado. Viví en una familia que nos dedicábamos, y digo nos, porque evidentemente yo también practiqué el juicio como deporte favorito, ¿no? Como deporte de la cotidianidad. Ujú, Yo ujú. no salía a correr todos los días, pero sí salía a criticar todo. Creo que eso lo hacemos mucho, es el deporte favorito junto a la comparación, digo yo siempre. Claro. Entonces es lo que te podría compartir con respecto a ello, ¿no? Eh,
esta, por ejemplo, la relación que ha sido la relación más sólida en mi vida, que es con mi esposa, no sabes cuánto tiempo sufrí el temor, no el miedo, el temor de perderla precisamente por esa no suficiencia, ¿me explico? ¿Por no querer Entonces, mostrarte vulnerable o por no, por considerarte no desde creer adentro no lo ser suficiente suficiente? para ella, ¿no? Wow, O sea, hay, digo, porque esta parte de la vulnerabilidad, esta debilidad que me representaba mis sentimientos, el llorar, el- la parte débil, ¿no? Porque digo, el enojo era una estridencia brutal. O sea, no era, ¿cómo se llama? No era un enojo normal. Mi temperamento es iracundo, explosivo y iracundo, además aplastante, ¿no? O sea, okey, yo tengo una potencia de voz particular que la reconozco y en algún momento alguien me decía, es que tú utilizas la voz para callar a los demás, para ¿no? dominar. En esta imposición, en este ejercicio del poder que me representaba y en esta, evidentemente, falta de reconocimiento, de concepto saludable, pues evidentemente tenía que callar las voces que me criticaban o que me atacaban o que me invalidaban, ¿no? O Claro, que claro. evidenciaban mi ignorancia, ¿no? Es un Entonces era proceso. un mecanismo de defensa para que, o sea, antes de que se enteren de que yo estoy débil o que yo tengo vulnerabilidades o que vean mis inseguridades, entramos a dominar, ¿no? Sí, Totalmente. que es lo que se conoce también como el bullying, que se dice que la persona que, los niños que hacen bullying son los que son más vulnerables, son los que están más lastimados, los que se sienten peor consigo mismo y antes de que lo vean, yo prefiero como aplastar al resto para que yo me pueda ver de cierta forma arriba. Y si te pones a reflexionar, José, hablabas ya que en tu familia había ese tipo de críticas, de juicios, pero ¿crees que hubo una situación específica que desencadenó ese miedo en ti, esa vulnerabilidad o esa inseguridad de no ser lo suficientemente bueno? Por supuesto. No lo vi hace mucho tiempo. Esto es parte de mi trabajo, del trabajo que he realizado en los últimos años, ¿no? Pero sí, claro, hay un... Yo siempre defendí y siempre he defendido la idea de que mis padres fueron maravillosos, ¿no? Mis padres ambos ya trascendieron, pero yo los reconocía como maravillosos. Yo, es más, yo no reconocía un momento que pudiera reclamarles o que pudiera sentirme incómodo con ellos. Sin Interesante. embargo, en esta retroalimentación, en este viaje de introspección, llegué a ese momento que hoy reconozco como el detonante de esto, ¿no? Que fue Ujú. sentirme traicionado por mi padre. Eh, Traición. Traición, sí, claro, porque mi padre fue el menor de 6 hermanos y su madre fallece cuando él tenía 15 años. Entonces, prácticamente le quitaron toda la fuerza a él, toda la independencia y todo el tiempo estuvo cobijado por los hermanos y por el padre. Fue, Ujú. fue el Benjamín, fue el bebé, todo el tiempo sobreprotegido. Y en esa sobreprotección que te estoy hablando de una época en la que el machismo era predominante en la sociedad y que había un montón de, de violencia cultural y estructural más allá de la que tenemos en este momento, pues mi padre fue oprimido en gran medida por los hermanos. Entonces, cuando yo llego al mundo, cuando yo llego a este mundo en la maravillosa familia que tuve y que sigo teniendo con mis hermanos, mi padre fungía el papel como hijo mayor de su hermano, del hermano dominante, ¿no? Okey. Ujú. Además, era el hermano mayor, era el segundo de los hombres y era el tercero en la línea, la posición familiar, ¿no? Pero este hermano tenía todas las características que para mí eran era el referente para ser hombre, para ser
para ser hombre, para ser padre y que todo mundo te rindiera pleitesía, ¿no? Ok. Esa era mi imagen y era como, vaya, todo el mundo lo reconoce por lo que él hace y bueno, cuán equivocado estaba, ¿no? Porque era más que reconocimiento, era miedo, ¿no? Por la manera impositiva. Entonces aprendí de ese modelo, pero en algún momento este tío se involucra en un problema familiar por, ¿cómo se llama? Por invitación de mi padre a esta libertad que le daba de intervenir en nuestras situaciones familiares. Y, y pues tuve un evento que reconozco hoy, reconozco en su momento fue traumático para mí porque me sentí atacado, vapuleado, humillado, oprimido, y mi padre estaba a un lado y no fui defendido. Ok. Entonces, ¿qué digo? En aquel momento yo lo vi como algo normal, porque era una práctica normal. Sin embargo, yo decía, ok, es que así, por eso generé ese patrón de comportamiento como algo saludable, ¿no? Ujú, Y ujú. evidentemente yo lo repliqué con mis hijos por mucho tiempo. Entonces, el verme vulnerable en ese momento ante este adulto que me estaba recriminando una situación que, que, que para mí era impropia, pues, y que mi padre no estuviera ahí defendiéndome, pues dije, bueno, pues ni hablar, ¿no? Digo, no fui abusado de otra manera más que verbalmente y con argumentos que en aquel momento lo sentía yo como esa invitación al desafío, ¿no? Ujú. Yo crecí con la idea de, si me vas a decir que no puedo, te voy a demostrar que puedo, ¿no? Y eso ha sido como un determinante en mi vida, un marcador en mi vida, ¿no? Interesante. Y yo considero que es aquí donde nosotros hemos, debido a la cultura, debido al espacio, debido al tiempo en el que hemos vivido, en que hemos nacido, crecido, nos hemos llevado a ese tipo de ideas como, sí, no, fue una conversación o fue un ataque verbal, no tiene nada que ver, o sea, no es grave. Por supuesto que sí, porque eso que dicen que las palabras no rompen huesos, no, es que no te va a romper huesos, pero rompe autoestima, rompe por dentro. Y lo que tú dices quedó guardado como, ah, sí, pero la información genera una programación en ti. Y como tú dices, me la pasaron a mí, pues se la paso a mis hijos. Entonces, miren, ustedes también, los que nos están viendo, lo importante que es reconocer cómo las palabras, los mensajes que recibimos, porque no tuvo que haber sido una violencia física, ni siquiera tuvo que haber sido un grito, es el tipo de mensaje que nos pueden llegar a comunicar, que puede quedar marcado en nosotros y nos puede programar de alguna forma que está generando peso el día de hoy, ¿no? Y basado en esto que tú mismo nos has comentado, esta historia de vida, ¿cómo crees tú que este miedo, que este miedo a la vulnerabilidad, este miedo al no ser suficientemente bueno, ha afectado o ha limitado alguna área de tu vida? Ya nos comentabas algo con tu familia, con tus Una, hijos. Una, una, pero tiene que ser una, me limitas a no, una, pues por o favor, puedes, dale, lo que o nos me quieras puedo compartir. explayar. No, definitivamente, ¿no? Creo que el impacto es tan, lo puedo describir como un impacto muy sutil, Ujú, pero profundo a la vez. Porque justamente donde rompe es en ese lugar del subconsciente donde yo lo describo siempre con la idea de lo que estoy rompiendo hoy con respecto a mi historia, que ujú. es, me vi tan atacado en aquel momento que dije, a ver, vente mi niño interior, vente para acá, te voy a proteger, métete en este cuartito y ahí no te va a pasar nada, ¿no? Y me aseguré de que no le pasara nada. Hice un búnker formidable, ¿no? Infranqueable, ¿no? Que me ha costado años y me sigue costando trabajo, no trabajo, me sigue costando esfuerzo, porque al final del día vivir este proceso de concienciación
me ha ayudado, hoy lo reconozco y sigo hablando de una grieta pequeña en el búnker que me permite solamente tocarlo y conectar con él. Sin embargo, para responder tu pregunta, por supuesto, este miedo, este anclaje profundo en mí me llevó a perderme un montón de vida, perder un montón de vida, porque cuando era pequeño, más bien cuando entré a la adolescencia en esta idea del romanticismo, aunque podría decir que no tuve tanto problema para relacionarme, por supuesto que me costaba mucho trabajo romper la idea de un no. Entonces ya te imaginarás Mm, todo lo que me limitaba para poder hablar con una chica y confesarle mi amor. Me daba tanto miedo que me dijera que no, que bueno, era una batalla constante, ¿no? Sin embargo, te digo, eso es en la parte de maduración, en la parte ¿cómo se llama? En la parte romántica. y Digo, se conecta con ese miedo a la vulnerabilidad, se conecta con esa inseguridad intrínseca y el miedo al rechazo. Entonces empieza uno a totalmente. acumular y a generar un rompecabezas de miedos, Es que, ¿no? es que justamente, ¿no? Si tú me hablas de miedo como identificar exclusivamente una particularidad, es que no sería, para mí no es posible, porque Ujú, de acuerdo. todo es una interrelación de conversaciones internas que te llevan a responder o a reaccionar en cada uno de los eventos que vives. Ahorita te estoy tocando la parte romántica, ¿no? Esta parte que les podría platicar tan solo para poder ser novio, ¿no? Porque nosotros todavía vivimos en esa figura, en esa figura social, en esa Ujú. construcción romántica del noviazgo, ¿no? Entonces, yo para pedirle a mi esposa que fuera mi novia en aquel momento, es que fue formidable porque nos veíamos, teníamos como un par de meses de conocernos y para poderle hacer la pregunta me tardé hora y media por el miedo de lo que me fuera a responder. Y después encuentras la evidencia, no de la negación, pero sí de esta, porque además se acostumbraba a darte a desear, ¿no? A tomarte, a ver, no, pues dame chance, déjame pensarlo y ya te diré si sí o si no, ¿no? Entonces Ujú, ujú. era un proceso bien interesante, pero vamos, a lo que nos compete es esta imposibilidad que yo tenía con recibir el no, era dolorosísimo para mí, ¿no? Y posteriormente en el trabajo era lo mismo, ¿no? Cuando tuve mi primer trabajo, pues fue en una empresa familiar donde había una diferenciación con los hijos con mis primos, hijos del hermano de mi papá, el hermano dominante, y conmigo como el hijo del hermano Mm, menor, claro. ¿no? Y había una diferencia, ¿no? Aunque hacíamos las mismas labores en lo mecánico, Se generan había una jerarquías. gran diferencia, ¿no? La jerarquización, claro. Ya, ya, ya. Entonces, pues imagínate todo ese proceso de estarlo viviendo durante toda mi infancia, toda mi adolescencia y ya en mi edad adulta, que además, dicho sea de paso, yo de manera, por decisión personal, por berrinche, no terminé una carrera profesional, ¿no? No hice una carrera profesional como tal y me dediqué a las ventas durante muchos años de mi vida. Ujú. Los resultados hablan por sí solos, ¿no? Tuve una vida exitosa en lo profesional, pero sí fue todo un desafío y un reto en lo personal, en esta idea de compararte con aquellos que tenían profesión, a Ujú. tener esa diferenciación, porque también trabajé en una empresa familiar donde el dueño de la empresa era mi primo, que era el hijo del hermano dominante de mi padre, y se Ujú. repetía la historia, ¿no? Entonces fue algo como estarle machacando a mi mente, pues, este es tu sitio, ¿no? Este es tu sitio. Tú no puedes saltar acá porque este es tu sitio. Y era Oye, esa presión constante. Dime. oye, José, aquí me generas una curiosidad porque
Es irónico, de cierta forma, cómo una persona que necesita hora y media para preguntar, porque tiene miedo a que le digan que no, termina en ventas donde todo el tiempo nos están diciendo que no. Interesante, ¿Cómo, ¿no? cómo, cómo podemos conectar eso? Sí, por eso me parece tan interesante, porque me dices, no, me daba miedo porque me dijeran un no, y uno dice, pero Dios mío, en ventas a uno todo el tiempo le están diciendo que no. ¿Cómo lograste esa tijera? Porque Me, me brinqué un proceso, ¿no? ok. Yo empecé trabajando en banco, Ujú, carne de cañón de banco, ¿no? Cajero directamente, y de ahí fui evolucionando, este, y fui aprendiendo a trabajar. Digo, siempre tuve la cultura del trabajo porque así nos educaron, ¿no? de Que acuerdo. todo cuesta trabajo, todo tienes que trabajar, tienes que hacer, tienes que crear, tienes que ser solvente, todo este bombardeo, todos los tienes y los debes de hacer, me los sé completitos, ¿no? Ujú, De ahí, este primo me llama y me ofrece me hace una oferta inmejorable, ¿no? Donde me invita a su empresa, que es una empresa que se dedica a vender equipo para industrias, que me resulta interesante. Además, pues la propuesta era más del triple de lo que yo ganaba en el banco, ¿no? Y con posibilidad además de crecimiento porque vale. podías generar comisiones, ¿no? Total que entro a trabajar con él y fue un proceso de 5 años y medio, donde yo tenía que aguantar todo el abuso, todo el maltrato este, emocional, todo el maltrato psicológico, lo tuve Ujú, que aguantar, ¿no? Porque en esta posición de poder, tiene una idea muy maquiavélica de llevar el negocio y a la fecha lo sigue siendo, pero donde mi psique se vio desafiada, o sea, puesta en el hoyo, y mi psique llegó a tocar fondo brutalmente, ¿no? O sea, yo wow. terminé creyéndome el ser humano más tonto y más estúpido del mundo, por no decir otra palabra más fuerte, ¿no? Ujú. Pero verdaderamente fui destrozado psicológicamente en esos 5 años y medio. Y aquí me preguntarás, bueno, pero todavía no entiendo cómo, cómo es esta relación de las ventas. Bueno, él me enseña la estrategia para vender su producto, y eso sí, algo que puedo agradecerle es que como maestro fue un gran maestro de vida, porque me enseñó lo que no quería en mi vida de manera profesional, y cómo había que trabajar y cómo era la receta para ser un buen vendedor. Inclusive tuve algunos cursos de manejo de objeciones, que es sumamente indispensable Por para el supuesto. desarrollo, pero evidentemente el conocimiento os hará libres, ¿no? Esta posibilidad de aprender, la facilidad que yo tenía de integrar las características técnicas del producto, las diferencias con la competencia, todo esto, o sea, y además mi solvencia al hablar, que genera una conexión, que genera confianza, pues eso me ayudó muchísimo, ¿no? Entonces difícilmente me encontraba con una negación. Y cuando me la encontraba, pues sufría enormemente. La verdad es que sí, fue, te digo, todo este trabajo. Sin embargo, cuando hago la evaluación, una vez que termina mi relación laboral ahí, hago la evaluación y me doy cuenta, además un trabajo que un buen amigo, que se convirtió en mi socio después de esto, eh, me machacó la idea de esta idea que yo no había recibido en algún momento, ¿no? De tú Ujú. puedes, es que tú eres bueno, es que tú eres inteligente, es que tú eres este liderazgo motivacional que estuvo detrás en presencia de este socio, pues me llevó a romper con todos estos paradigmas, ¿no? De esta parte de hacer la evaluación de que esos 5 años y medio con mi primo había sido el mejor vendedor por encima de los 11 distribuidores que él tenía. O sea, él tenía 11 distribuidores que no vendían Lo que ni tú, la mitad de lo que yo vendía solo. wow. O sea, Entonces, generaste tanto callo que ya después nada te afectaba en una negación o
lograste manejar más Pues como créeme que fortaleza. lo, lo he, lo he, lo he trabajado, pero no creo que lo haya superado, ¿eh? Siendo honestos. Si Digo, fue tan fuerte como tú lo describes y tan abrumante, por supuesto, se requiere de mucho, se requiere de mucho esfuerzo y de mucho trabajo, porque si ha sido un abuso de tanto tiempo conectado con lo que ya traías y pensabas de ti y asumías, pues por supuesto que va a ser bastante complejo. y evidentemente, cuando aparecen todas estas creencias, todas estas ideas con respecto a tu autoconcepto, a tu autoestima, a tu amor propio, pues evidentemente siempre vas a encontrar evidencia de todo aquello que afirmas. ¿Cierto? Todo lo que tú crees, por eso yo, esta frase de cliché del coaching que me encanta, lo que crees, creas. Y digo de cliché porque digo, parece como que es la frase que todo coach te va a repetir. De acuerdo, sí, Y lo digo, dejo constantemente. al final del día yo decía, bueno, lo que crees, creas, vale, pero ¿cómo es crear lo que creo, no? Y es lo que he venido aprendiendo en el proceso y cómo se va transformando justamente tu pensamiento Ujú. para integrar esta idea aceptando que por momentos no creas lo que crees mecánicamente. No sé si me explico, ¿no? Esta idea porque muchos dicen, bueno, si eso es la respuesta, pues ¿por qué no crees que eres millonario, no? ¿No? O sea, así tan simple, digo, no es tan simple el proceso, ¿no? Evidentemente, si tú crees que lo vas a lograr, lo vas a lograr. Si crees que no lo vas a lograr, pues no lo vas a lograr. ¿Qué sucede con esto? Cuando yo creo que lo voy a lograr, voy a empezar a diseñar estrategias que me lleven a ese objetivo, que De me lleven acuerdo, a ese lugar. de acuerdo. ¿No? Y vas a integrar tu pensamiento y vas a generar el enriquecimiento de recursos que te permitan ir construyendo ese objetivo. Entonces, digo, no es así como de, a ver, lo que crees y automáticamente aparece No, no, el no, yate eso enfrente de no que ti, la ¿no? gente cree, no, ya, ley de atracción es lo pensé y pum, me aparece ahí frente a la cama. No, eso no es así, es la construcción hace que nosotros, dependiendo a lo que pongamos en la mente, pues empecemos a actuar, a movilizar nuestro cuerpo o no, ¿sí? Claro. Entonces, de eso se trata. Y José, ya teniendo todo esto claro y teniendo toda esa evolución que has tenido, esos procesos tan fuertes, esos retos, ¿sí? Esos juicios, esas críticas, hoy en día, ¿cómo sueles manejar tus miedos cuando aparecen? Pues ya te digo, ¿no? Esta parte, el llevarlo de la mano, es que el ver al miedo como mi mejor amigo, es que te permite no resistirlo, ¿sabes? O ¿Cómo sea, se hace eso? Yo escucho por ahí a alguien de pelearme, fondo que me está gritando en los comentarios, pero ¿cómo carajos lo cojo de la mano? pelearme hay una fórmula que no hace mucho tiempo leí. Si me preguntas quién la mencionó, no recuerdo el autor. Tiene que Ujú. ver con esto de la violencia. Y decía que el sufrimiento es el resultado del dolor multiplicado por la resistencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú sientes miedo? El miedo no es otra cosa más que la incertidumbre. Es el miedo a lo desconocido. Ese es el miedo. Es lo desconocido. No sé qué hay detrás de esto, ¿no? No sé, por ejemplo, te quedas sin trabajo y es que no sabes qué viene después. Y evidentemente aparecen frente a ti un montón de miedos de acuerdo a todas las conversaciones internas que llevas, todas las creencias te impactan. Entonces, ¿cómo lo tomo de la mano? Pues así, aceptar, aceptar que el desafío te representa un dolor. Ese desafío, esa pérdida, es un dolor que estás viviendo. Esto que realmente la correlación que hay con pérdida, dolor, creo que es importante reconocerlo porque en gran medida
tiene que ver con esta parte de la incertidumbre. Si yo no Ujú. sé a dónde voy, pues no lo vas a hacer con esta entereza, con esta solvencia, ¿no? Porque no lo sabes. Reconocer que no lo sabes, aceptar que hay un montón de cosas que no sabes. Pues es eso, ¿no? El miedo es mi mejor amigo. O sea, yo no digo que deje de sentir miedo, jamás voy a dejar de sentir miedo. El día que yo deje el miedo de lado, ese día, no sé, a lo mejor ya vivo en Marte no sé, no sé, a lo mejor ya soy ese gusano que tanto describe la filosofía, ¿no? Ya me separé de esta idea terrenal. No, no lo sé. Realmente el miedo como lo dice, te digo, la conferencia de este amigo, el miedo no es una mancha, no se quita. Si pretendes que se te quite el miedo, pues es que pues cámbiate de frecuencia, ¿no? Porque el miedo por eso se ha vuelto mi mejor amigo, porque hoy reconozco y acepto que el miedo se mantiene presente en mi vida. Todo el tiempo tengo miedo, todo el tiempo tengo miedo. Hoy, esta mirada compasiva que me da la compasión y la comunicación no violenta, esta empatía que siento conmigo mismo, me hace reconocer que no puedo actuar de una manera diferente a la que actúo en este momento o en los momentos de mi pasado. No pude haber actuado de manera diferente porque no tenía diferentes recursos. Ujú, ujú. Yo no podría dar respuesta. Por ejemplo, ahorita tenemos una conversación aquí en cámara, ¿no? Que uno de los grandes miedos del ser humano, digo, y del ser humano me refiero y lo generalizo así, porque es el mayor comentario que he escuchado en este proceso de aprendizaje, de comunicarme a través de redes, ¿no? Es que prender la cámara, ¿cómo la voy a prender? ¿Qué me van a ver? Van a ver que no estoy bien peinado, me van a ver que no estoy maquillada, no me rasuré hoy en la mañana, válgame Dios, no, y tienes un chorro de conversaciones de cómo te está viendo la gente, el qué Sí, dirán y sí, sí, todo. sí, sí, sí. Hay un miedo, pero yo les puedo apostar que tanto David como yo podemos sentir el mismo miedo ante abrir nuestra cámara y mostrarnos frente a ustedes. Pero la respuesta y los recursos con los que cuenta David, por supuesto que no son para nada similares a los recursos que tengo. Por eso es que damos respuestas diferentes a cada situación. Responder de manera reactiva, que es el instinto animal que me lleva a protegerme, es ahí donde está el área de oportunidad. Doy un paso atrás, reviso y diseño una estrategia diferente. Ok, hay un buen paso a paso, muy interesante el que podemos usar y es enfocado en cambiar la relación con el miedo, no ignorarlo, no querer eliminarlo de nuestra vida, sino darnos cuenta de que, hey, va a estar aquí. Y como tienes esa relación tan interesante con el miedo y la llevas de la mano, ¿qué has aprendido sobre ti mismo a través de tu miedo? Bueno, hay algo bien interesante. Hoy al menos no me parece importante defender una verdad. Ajá, No me parece importante reconocer verdades. Me parece importante reconocer puntos de vista que pueden ser enriquecedores para mi experiencia y por supuesto reconocerme en este proceso de aprendizaje en el que lo que yo digo no es tan importante y no necesito expresarlo constantemente para validarme. wow. Hoy rompo con este esquema de validación o de autovalidación. Hoy sé y tengo conocimiento justamente que lo que sé genera un impacto, que mi presencia genera un impacto en el entorno, que los procesos que utilizo en mi abordaje profesional tienen un propósito y tienen un beneficio y no necesito comprobárselo a nadie. Los invito a que lo prueben, no a que me juzguen o que me descalifiquen o que me validen, porque
Al final del día no están validando a José Báez, están validando a un montón de autores y a un montón de científicos a quienes les he aprendido algunas herramientas y las he integrado en mi práctica profesional. Entonces, hoy me he reconciliado con esta idea del autoconcepto, reconociéndome en este impacto que no necesariamente tiene que ser validado por alguien en específico, sino por mí mismo en el espejo, rompiendo con todas estas creencias de imposibilidad, con toda esta incertidumbre, con el dolor que me representa mi crítico interno con respecto, porque por supuesto que me sigo criticando, por supuesto que me sigo endilgando etiquetas que, 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 que me encantan además, ahora las veo y cada que aparecen me río y acepto mis momentos de desafío, ¿no? Que todos vivimos, esos momentos donde la frustración, la desesperación, la desilusión, el agobio se hace presente, el enojo. Hoy la diferencia es que hoy lo puedo ver y puedo decidir qué hacer con ellos. Hoy puedo dar este paso atrás. Antes no, antes me iba como caballo de hacienda desbocado, pisoteando a todo mundo y destrozando, porque además me encantaba pasar por encima de la gente. Cuando me atacabas, iba yo como tren sin freno, ¿no? O sea, era implacable. Entonces, pues es de esa manera, ¿no? Creo que hoy es el aprendizaje que he adquirido es esa posibilidad de soltar la necesidad de defender una verdad, Muy de bueno, tener razón. muy bueno, me encanta, porque es algo en lo cual nosotros nos podemos frustrar bastante, podemos ensimismarnos en discusiones innecesarias, en conflictos tontos, es mi verdad y es así, y forzar. Y lo que aprendemos en el coaching es que uno no puede forzar a nadie. Uno puede mostrar oportunidades, puede mostrar puertas, pero la persona tiene que atravesar la puerta, hacer la experiencia ella misma, porque de lo contrario, lo único que hacemos es generar conflicto, generar discusiones que no nos llevan absolutamente a nada. Y después de todas estas enseñanzas, si tuvieses la oportunidad de ir al pasado y hablar con tu yo un poco más joven, ¿qué le dirías? Ay, pues si tuviera la oportunidad, que la tengo constantemente, porque hay este diálogo constante, ¿sabes? Yo hoy voy al pasado, no con esa nostalgia, no con esa idea romántica de querer transformar, pero por supuesto que hoy puedo reconocer y algo que me repito constantemente es, lo hiciste lo mejor que has podido. De tal manera que es lo que yo podría decirle si puedo tener ese diálogo personal con ese Ujú. niño interior. Sigo en un proceso de reconciliación con él, ciertamente, porque quien me conoce sabe y yo defiendo esa idea. Yo no he podido llegar a abrazarlo, pero con el simple hecho de poderlo tocar, de poder sentirlo, de poder sentir que está ahí, es que de verdad, David, tú me has escuchado decirlo en un par de ocasiones, pero yo lo repito constantemente porque reconciliarme con ese niño interior, reconciliarme con esta idea de que siempre lo hice lo mejor que pude, me ha permitido desarrollar una sensibilidad en mi entorno muy peculiar, que no sabría describir y que tampoco me importa, no es más importante defenderlo. Pero si ustedes pudieran sentir lo que yo siento, lo que yo percibo en este momento, es que de verdad empezarías a dar los primeros pasos hacia tu introspección y hacia esa reconexión con tu esencia. Porque justamente soy consciente hoy de que en toda esa ignorancia había algo que prevalece, algo que sigue presente, y es justamente la esencia de ese ser humano original que llegó, ese ser, esa alma que llegó originalmente a vivir esta experiencia
que llegó con toda esta inconsciencia, ha llegado a un proceso de aprendizaje que para nada me hace ni mejor ni peor que nadie. Simplemente es mi proceso, es mi desarrollo, es hoy mis patrones de comportamiento se han visto impactados positivamente y otros siguen en proceso, pero hoy me da la tranquilidad justamente de poder sentarme aquí con la paz y el bienestar y la plenitud me resignifican todos los días. Qué bonito. Qué bonito. Yo creo que la gente escucha esto y lo explicas de una forma tan, con tanta calma, con tanta serenidad que uno dice, bueno, yo también quiero un poquito de esto. Y no significa que haya pasa, que el proceso termine. Lastimosamente o afortunadamente, como quieras verlo, este proceso nunca termina, porque siempre habrá algo más que descubrir. Este universo llamado vida, este universo llamado José o llamado David, todos nosotros somos un universo y entenderlo completamente llevará un par de eternidades. Entonces siempre hay algo más que descubrir, hay algo más que identificar, hay algo que podemos entregar. Entonces, la invitación siempre será como entra en ti, te darás cuenta de todo lo mágico, todo lo hermoso que puedes encontrar si te das la oportunidad, ¿no? Porque hay que darte la oportunidad de entrar a los abismos más oscuros que tenemos para encontrar esa luz. Hay algo muy cierto. Este viaje de introspección es tan desafiante Ujú, que no cualquiera lo hace. ujú, Yo te digo, yo tuve que pasar un proceso catastrófico en mi vida, por demás dramático, que me llevó a tomar una decisión con respecto a todos mis procesos, a todo mi sistema de creencias, porque yo lejos de pensar que tenía un problema, reafirmaba todo esto que les digo, todos estos miedos, toda esta creencia de levanto mi voz y todo el mundo se calla y mira todo el mundo quietecito, impacto, me respetan, ¿no? Pues, hablando con mis hijos, yo el dolor más grande creo y dicho sea en cuanto a mi concepto, a mi autoconcepto, fue cuando uno de mis hijos, a quienes he amado inconmensurablemente, o sea, yo a mis hijos de verdad los deseé, los proveí y estuve para ellos presente como el que más, de verdad, el amor que siento por mis hijos es indescriptible. Y que uno de mis hijos, el más pequeño, que ya por pequeño tiene 27 años, llegara y me dijera, es que tú nunca nos dejaste hablar. Cuando yo tenía la creencia de que tenía una comunicación súper abierta y súper cool con ellos, ujú, es que ujú. dices, wow, qué interesante. Lo que yo creía que era una verdad era la mayor mentira que me había contado. Entonces, ¿por qué pensar que esto que creo hoy es una verdad? Simplemente en ese proceso de aprendizaje, si yo creo que ya lo he logrado, caemos en este ego espiritual de la superioridad cognitiva de todos estos entreveres del alma y del universo. ¿Y de verdad crees que algún día podrás conocer la verdad absoluta de todo esto que representamos? Ujú. Si ya de por sí hay unas imágenes de lo que representa la Tierra en el universo y cómo hay planetas que su tamaño es tan enorme No podemos ni que imaginar realmente. no lo dimensionas, ¿no? No. Entonces imagínate, si eso es la Tierra, ¿qué somos nosotros en este universo? ¿Cuánto puedo llegar a saber? ¿Cuánto puedo llegar a conocer? Y creo que el universo más amplio y más bello que podemos descubrir es este universo interno, esta conexión conmigo mismo, esta vuelta al origen en el que yo defiendo la idea del amor sin apellidos, ¿no? Mi marca, que dices, pues es una idea sin etiquetas, es un amor esencial
es este amor que nace de ti y termina en ti mismo. Y lo único que vas a permear al entorno es amor. Yo no lo doy, yo no lo pido, simplemente conecto, porque no es una letra de cambio, porque no es un tesoro invaluable que alguien tenga que merecer. El amor es esta energía que me mueve, es esta energía que me conecta, es esta energía que me invita a seguir aprendiendo de ti, de mí, de nosotros, porque eso es lo que somos. En esta idea de la no dualidad, somos parte del todo y lo que ves en mí está en ti. Entonces, la invitación es a ello, ¿no? Creo que ese es el mayor aprendizaje que he tenido con respecto a mí mismo. Me encanta, me encanta, me encanta. Es siempre tan interesante y tan, tengo que decirlo, relajante escucharte hablar. Sí, esa voz imponente sobre todas las cosas. No la conozco, no me tocó ese José en mi vida, sino me tocó este José con una voz que genera calma, que inspira, que es un poco sirena. Es embrujadora, déjame decirte, es una voz embrujadora en el buen sentido de la palabra, en el sentido de, sí, puedo como escuchar y comprender y dejarme llevar por la idea. Y me encanta, me parece maravilloso. Pero como todo lo bueno tiene que terminar, quiero que cerremos con una pregunta muy, muy, muy interesante que le hago a todo el mundo y siempre me deja con una enseñanza más. Y es, ¿hay alguna cita o mantra que te inspire a enfrentar tus miedos o cuando te encuentras en una situación de miedo? Pues, pues tanto así, digo, creo que la cita más importante es ese, a mí me impactó mucho ese título de esa conferencia en particular. El miedo no se quita, no es una mancha. Creo que es lo que podría englobar lo que ahora representa para mí el miedo, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Es lo que podría compartir al respecto, ¿no? Bueno, nos quedamos con Como esa, cita. justamente vamos a revisar nuestros miedos, vamos a reconocer que no hay que limpiarlos como una mancha, sino que hay que generar una relación diferente con ellos. José, yo te agradezco muchísimo por haber estado aquí el día de hoy, por compartir con nosotros tu sabiduría, tu experiencia, tu historia de vida, mostrarse y contar su historia de vida es también mostrar vulnerabilidad, aceptar que cometimos errores a lo largo de nuestra vida, es mostrar vulnerabilidad, no nos hace menos personas, no nos hace gente débil, nos hace humanos que estamos aprendiendo de nosotros mismos. Todos ustedes lo vieron, les voy a dejar la información de José aquí para que vayan a sus lives, son muy interesantes la explicación de la comunicación no violenta y cómo podemos aplicarla a nuestra vida. Se los juro que les puede servir enormemente. José es una de las personas que llevo en mi corazón y siempre para mí es un deleite hablar contigo. José, muchas, muchas gracias. No sé si quieras dejarnos algo más para cerrar esta entrevista del día de hoy. Pues nada más decirte, si yo pude, tú puedes transformar esa voz impositiva, esa voz intimidante. Yo quiero definir mi voz como algo especial. Tengo la creencia y la esperanza de que mi voz sea ese abrazo al alma que muchas veces es tan necesario. Por eso es que modulo de esta manera, no, inclusive hasta mi familia ahora genera bromas, ¿no? Por justamente esto, ¿no? Que cambia la modulación, cambia la manera de comunicar. Que, ojo, la comunicación no violenta no quiere decir que no grites, no quiere decir que no digas groserías. Claro, Es un completamente estilo diferente. de comunicación que vale la pena integrarla. Y es un proceso de constante aprendizaje. Quien crea que tiene la vida resuelta o ya resolvió todos los enigmas de su vida, pues Señor, lo mando a que vaya a terapia o acuda con cualquiera de nosotros en el coaching y podemos abrir posibilidades en ese conocimiento tan generalizado. Querido, pues yo también agradecido, para mí es un honor, un placer y por supuesto que para mí es un privilegio poder estar aquí contigo, con tu audiencia, de verdad que es un privilegio. Y sabes que Gracias. totalmente correspondido, se te quiere, se te ama. Yo siempre digo
la facultad de poder decir te amo como lo que representa el amor, esa conexión, ese reconocer tu autenticidad, tu unicidad en el origen, en lo que veo de mí en ti. Así es que muchas gracias. Te amo y fuerte abrazo, hermano. Mil gracias, José. Gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Espero les haya gustado. Déjenos sus comentarios y nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Adiós. Hasta pronto. Este